Y está de acuerdo con la opinión de Tulio en el de Senectud, en que hablando en nombre de Catón, dice: por lo cual descendió en nosotros el alma celestial, venida del altísimo habitáculo a un lugar contrario a la naturaleza divina y a la eternidad. Y en este alma está su virtud propia, y la intelectual y la divina, es decir, la influencia que se ha dicho. Por lo cual, está escrito en el libro de las causas. Toda alma noble tiene tres operaciones, a saber, animal, intelectual y divina. Y algunos hay que opinan que si todas las virtudes precedentes se concertasen para producir un alma, en su mejor disposición, tanta sería la parte que de la deidad descendería en ella, que casi sería un Dios encarnado. Y esto es casi todo lo que por vía natural se puede decir. Por vía teológica se puede decir que, pues la suma deidad, esto es, Dios, ve preparada su criatura para recibir su beneficio, tanta es su generosidad, cuarto está preparada para recibirla. Y como quiera que estos dones proceden de inefable caridad, y la divina caridad es propia del Espíritu Santo, de aquí que se les llame dones del Espíritu Santo. Los cuales, según los distingue el profeta Isaías, son 7, a saber: sabiduría, intelecto, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Oh, buenas cosechas y buena y admirable simiente. Oh, admirable y buen sembrador, que no esperas sino a que la naturaleza humana te prepare la tierra para sembrar. Oh, bienaventurados aquellos que tal simiente cultivan como es menester. Donde se ha de saber que el primero y noble tallo que de esta simiente germina para dar su fruto, será el apetito del ánimo que en griego se llama ormen. Y si no es cultivado y sostenido derecho por buena costumbre, poco vale la siembra, y más valiera no haberlo sembrado. Y por eso quiere San Agustín y aun Aristóteles, en el segundo de la Ética, que el hombre se afane en hacer bien y refrenar sus pasiones, para que este tallo que se ha dicho se endurezca por buena costumbre y se afirme en su rectitud, de modo que pueda fructificar y salir de su fruto la dulzura de la humana felicidad. XXII. Uno de los mandamientos de los filósofos morales que han hablado de beneficios, es que el hombre debe su ingenio y solicitud en que sus beneficios sean todo lo útiles posible para quienes los recibe. Por lo cual yo, queriendo obedecer tal mandato, me propongo que este convivio mío sea lo más útil que yo pueda. Y como en este punto se me presenta ocasión de poder hablar algo de la dulzura de la humana felicidad, creo que no se puede hacer razonamiento más útil a quienes no la conocen. Porque, como dice el filósofo en el primero de la Ética, y Tulio en el del fin de los bienes, mal puede seguir a la bandera quien antes no la ve, y así mal podía ir a esta dulzura quien antes no la divisa. Por lo cual, como quiera que ella es nuestro final descanso por el cual vivimos y hacemos nuestras obras, es utilísimo y necesario ver este signo para dirigir a él el arco de nuestra obra. Dijéis de alabar, sobre todo, a aquel que la muestra a quienes no lo ven. Dejando, pues, a un lado la opinión que a este respecto tuvo el filósofo Epicuro y la de Zenón, quiero venir sumariamente a la veraz opinión de Aristóteles, y los demás peripatéticos. Como se ha dicho más arriba, de la divina bondad, en nosotros sembrada e infusa al principio de nuestra generación, nace un tallo que los griegos llaman ormen, es decir, apetito del ánimo natural. Y del mismo modo que los sembrados cuando nacen se asemejan estando en los campos, y luego se van poco a poco desemejando, así este natural apetito que por la divina gracia surge, al principio muéstrase casi igual al que solo por la naturaleza de mudamente viene, más con el que tiene gran semejanza como la hierbecilla de los diversos cereales. Y no solo con los cereales, más con los hombres y en las bestias tiene semejanza. Y esto demuestra que todo animal, apenas nacido, lo mismo el racional que el bruto, asimismo ama, y teme y huye de aquellas cosas que le son contrarias y las odia procediendo luego como se ha dicho.
Y comienza una desigualdad entre ellos en el proceder de este apetito, porque el uno lleva un camino, y el otro, otro. Como dice el apóstol, muchos corren al palio, mas uno solo es el que lo coge. Así estos humanos apetitos por diversas calles parten del principio, y una sola calle, es la que a nuestra paz nos conduce. Y por eso, dejando a un lado a todos los demás con el tratado, se adelante a lo que bien empieza. Digo, pues, que desde el principio ama a sí mismo, aunque indistintamente. Luego va distinguiendo las cosas que prefiere y las que le son más o menos odiosas, y sigue y huye, más o menos, según distingue la conciencia, no solamente en las demás cosas que ama en segundo lugar, sino que también distingue en sí lo que ama principalmente. Y al conocer en sí diversas partes, más ama las más nobles que tiene. Y como quiera que es parte más noble del hombre el ánimo que el cuerpo, aquel prefiere. Y así, amándose a sí mismo principalmente, y por sí las demás cosas, y prefiriendo la mejor parte de sí mismo, manifiesto es que ama más al ánimo que al cuerpo u otra cosa. El cual ánimo, más que otra cosa, debe naturalmente amar. Con que si la mente deleitase siempre en el uso de la cosa amada, que es fruto de amor en la cosa que sobremanera se ama, el uso es sobremanera deleitoso. El uso de nuestro ánimo no se sobremanera deleitoso, y lo que no se sobremanera deleitoso es nuestra felicidad y nuestra bienaventuranza, más allá de la cual no hay ningún deleite mayor ni se muestra ningún otro. Como puede ver quien bien considere la precedente argumentación. Y que no diga nadie que todo apetito es ánimo, porque aquí se entiende por ánimo solamente lo que respecta a la parte racional, esto es, la voluntad y el intelecto. De modo que si se quisiese llamar ánimo al apetito sensitivo, aquí no ha lugar la instancia ni puede tenerlo. Porque nadie duda que el apetito racional es más noble que el sensual, y, por lo tanto, más armable. Y así lo es este de que ahora se habla. A la verdad, el uso de nuestro ánimo es doble, es decir, práctico y especulativo. Práctico es tanto cuanto operativo, y uno y otro sobremanera deleitosos. Aunque mal lo sea el de la contemplación, como más arriba se ha dicho. El del práctico consiste en que obremos virtuosamente, es decir, honestamente, con prudencia, con templanza, con fortaleza y con justicia. El del especulativo consiste, no en obrar nosotros, sino en considerar las obras de Dios y de la naturaleza. Y uno y otro uso son nuestra bienaventuranza y suma felicidad, como puede verse. La cual es la dulzura de la semilla susodicha, como ahora se ve manifiestamente, a la que muchas veces no llega esta semilla por haber sido mal cultivada o por haberse desviado su producción. Igualmente puede hacerse, con muchas correcciones y cultivo, que allí donde la semilla no cae al principio, puédese llevar en su proceso, de modo que llega a dar fruto. Y es casi injertar una naturaleza ajena sobre distinta raíz. Así pues, no hay nadie a quien pueda excusársele. Porque si en su raíz natural no tiene el hombre esta semilla, puede muy bien tenerla por vía de injerto. Así, ha habido tantos que de hecho se injertaron cuantos son los que se desvían de la buena raíz. A la verdad, de estos usos, el uno está mucho más lleno de bienaventuranzas que el otro. El cual es el especulativo que, sin mixtificación alguna, usa lo nuestra parte más noble, la cual por el amor radical que se ha dicho, es sobremanera amable, como lo es el intelecto. Y esta parte no puede tener en esta vida su perfecto uso, el cual es ver a Dios que es lo sumo inteligible, sino en cuanto el intelecto lo considera y lo mira por sus efectos. Y que nosotros pedimos esta bienaventuranza suma y no la otra, es decir, la de la vida activa nos lo enseña el Evangelio de Marcos, si bien lo consideramos
Dice Marcos que María Magdalena y María Jacobita y María Salomé fueron a buscar al Salvador al sepulcro y no le hallaron a él, mas hallaron a un joven vestido de blanco que les dijo: Preguntáis por el Salvador, y yo os digo que no está aquí. Mas por eso no hayáis temor. Mas ide y decid a sus discípulos y a Pedro que los precederá en Galilea, y allí lo veréis como os dijo. Por estas tres mujeres pueden entenderse las tres sectas de la vida activa, es decir, los epicúreos, los estoicos y los peripatéticos que van al sepulcro, es decir, al mundo presente, que es receptáculo de las cosas corruptibles, y preguntan por el Salvador, es decir, por la bienaventuranza, y no lo hallan. Mas encuentran a un joven con blancas vestiduras, el cual, según el testimonio de Mateo, dijo: El ángel de Dios descendió del cielo, y una vez que vino volvió la piedra y se sentó sobre ella, y su vista era como relámpago, y sus vestiduras eran como de nieve. Este ángel es nuestra nobleza, que de Dios procede, como se ha dicho, que habla en nuestra razón, y les dice a cada una de estas sectas, es decir, a quien quiera que va buscando la bienaventuranza en la vida activa, que no está aquí. Más que vaya y les diga a los discípulos y a Pedro, es decir, a los que le van buscando y a los que se han apartado, como Pedro que le había negado, que en Galilea los precederá. Es decir, que la bienaventuranza los precederá en Galilea, es decir, en la especulación. Galilea vale tanto como decir blancura. Y la blancura es un color lleno de luz corporal más que ningún otro. Y así la contemplación está más llena de luz espiritual que cualquier otra cosa que aquí abajo haya. Y dice: Él os precederá. Y no dice: Él estará con vosotros para dar a entender que Dios siempre precede a nuestra contemplación. Y no podremos nunca alcanzarle aquí a Él, que es nuestra bienaventuranza suma. Y dice: Allí lo veréis como dijo, es decir, allí gozaréis de su dulzura, es decir, de la felicidad, como se os ha prometido aquí. Esto es, como está establecido que podéis tenerla. Y así se demuestra que nuestra bienaventuranza, que es la felicidad de que se habla, podremos primero hablarla imperfectamente en la vida activa, esto es, en el ejercicio de las virtudes morales, y luego casi perfecta en el ejercicio de las intelectuales. Obras ambas que son vía expedita y derecha que conduce a la suma bienaventuranza, la cual aquí no se puede lograr, como se demuestra por lo que se ha dicho. XXII. Pues que se ha demostrado suficientemente y muestra la definición de nobleza, y en todas sus partes, como ha sido posible se ha declarado, de tal modo que ahora puede verse ya que es el hombre noble, procedamos a la parte del texto que comienza. El alma de estas bondades adornada, en la cual se muestran las señales porque se puede conocer al hombre a quien se llama noble. Y divídese esta parte en dos. En la primera se afirma que esta nobleza luce y resplandece manifiestamente durante la vida del noble. En la segunda se muestra específicamente en sus esplendores. Y comienza esta segunda parte. Obediente, suave y pudorosa. Acerca de la primera parte, se ha de saber que esta divina semilla de que antes se ha hablado, de seguida germina en nuestra alma, creciendo y diversificándose por cada potencia del alma, según las exigencias de estas. Germina, pues, en la vegetativa, en la sensitiva y en la racional, y se originan por la virtud de estas otras muchas, enderezándolas a su perfección y sosteniéndose en ellas hasta que, con la parte de nuestra alma que nunca muere, vuelve al cielo, al altísimo y glorioso sembrador. Y dice esto en cuanto a la primera que se ha dicho. Luego cuando dice, obediente, suave y pudorosa, etc., muestra aquello porque podemos conocer al hombre noble mediante señales aparentes, que son obra divina de esta bondad. Y se divide esta parte en cuatro, conforme a las cuatro edades en que obra diversamente, como son adolescencia, juventud, senectud y senilidad.
Y comienza la segunda parte. Es en la juventud templada y fuerte. La tercera comienza. Es en su senectud. La cuarta comienza. Luego, en la cuarta parte de la vida. Y este es el sentido general de esta parte, acerca de la cual se ha de saber que todo efecto, cuando es efecto, recibe semejanza de su causa, en cuanto le es posible conservarla. Por lo cual, como quiera que nuestra vida, como se ha dicho, y aun la de todo ser viviente aquí abajo, ha sido causada por el cielo, y el cielo por todos estos efectos, no por completo círculo, mas solo por parte de él, se les descubre, y así es menester que su movimiento sea arriba, y como un arco casi todas las vidas retiene, y digo que las retiene tanto a las de los hombres como de los demás seres vivientes, ascendiendo y girando, han de ser casi semejantes a imagen de arco. Volviendo, pues, a la nuestra de que ahora se habla, digo que procede subiendo y descendiendo a semejanza de este arco. Y se ha de saber que este arco de arriba sería igual si la materia de nuestra complexión seminal no impidiese la regla de la naturaleza humana. Mas como el húmedo radical lo es menos o más, y de mejor cualidad, y tiene más duración en un efecto que en otro, el cual es sujeto y alimento del calor, que es nuestra vida, acaece que el arco de la vida de un hombre es de mayor o menor tensión que el del otro. Alguna muerte hay violenta, o apresurada por enfermedad accidental. Mas solo la que el vulgo llama natural es el término del cual dice el salmista: pusiste un límite que no se puede pasar. Y como Aristóteles, maestro de nuestra vida, percibió este arco de que ahora se habla, opinó que nuestra vida no era otra cosa que un subir y bajar. Por lo cual dice, donde trata de la juventud y la vejez, que la juventud no es sino aumento de aquella. Difícil es saber cuál es el punto más elevado de tal arco, por la desigualdad que antes se ha dicho. Más creo que en los más, entre los 30 y los 40 años. Y me parece que en los perfectamente conformados está en los 35 años. Y muéveme a creerlo el pensar que, óptimamente conformado, fue nuestro Salvador Cristo, el cual quiso morir a los 33 años de su vida. Porque no era digno de la divinidad el ir decreciendo. Y no es de creer que no quisiera vivir en nuestra vida hasta la cima, pues que había vivido en el bajo estado de la infancia. Y así lo manifiesta la hora del día de su muerte, que quiso asemejar a su vida, por lo que dice Lucas que murió como a la hora sexta, que vale tanto como decir el colmo del día. Por donde se comprende que el colmo de la vida de Cristo era su año 35. A la verdad, este arco, no solo le dividen por la mitad las escrituras. Mas, según los 4 combinadores de las cualidades contrarias que entran en nuestra composición, a las cuales parece ser propia, a cada una, digo, una parte de nuestra vida, en 4 partes se divide y llámanse 4 edades. La primera es adolescencia, que se asemeja al calor y a la humedad. La segunda, juventud, que se asemeja al calor y a la sequedad. La tercera, senectud, que se asemeja al frío y a la sequedad. La cuarta, senilidad, que se asemeja al frío y a la humedad, según escribe Alberto en el cuarto de la Meteora. Y hácense estas partes igualmente con el año, en primavera, estío, otoño e invierno. Y en el día, hasta la tercia. Y luego, hasta la nona, dejando en medio a la sexta, por la razón que se comprende, y luego hasta el véspero, y del véspero en adelante. Y por eso los gentiles decían que el carro del sol tenía 4 caballos. Al primero llamaban Eo. Al segundo, Piroi. Al tercero, Eton. Al cuarto, Flegón, según escribe Ovidio en el segundo de Metamorfoseos, acerca de las partes del día. Y se ha de saber brevemente que, como se ha dicho más arriba en el 6º capítulo del tercer tratado, la Iglesia, en la distinción de las horas del día temporales, que son cada día grandes o pequeñas,
según la cantidad del sol, y como la hora sexta, es decir, el mediodía, es la más noble de todo el día y la más virtuosa, dispone sus oficios en cada parte, es decir, de antes y de después, como puede. Y por eso el oficio de la primera parte del día, es decir, la tercia, se dice al fin de esta, y el de la tercera parte y el de la cuarta se dicen al principio. Y por eso se dice media tercia, antes de tocar a aquella. Y media nona, luego de haber tocado para esta. Así también media víspera. Y así, sepan todos que la nona exacta siempre debe sonar al comienzo de la séptima hora del día. Y basta esto a la presente digresión. XXIV. Volviendo a nuestro discurso, digo que la vida humana se divide en 4 edades. La primera, se llama adolescencia, es decir, acrecimiento de vida. La segunda se llama juventud, es decir, edad que puede aprovechar. Esto es, dar perfección. Y así se entiende perfecta, porque nadie puede dar sino lo que tiene. La tercera se llama senectud. La cuarta se llama senilidad, como más arriba se ha dicho. De la primera nadie duda. Mas todos los sabios están de acuerdo en que dura hasta los 25 años. Y como hasta ese tiempo nuestra alma se propone el crecimiento y embellecimiento del cuerpo, de donde se siguen muchas y grandes transformaciones en la persona, no puede discernir perfectamente la parte racional. Por lo cual quiere la razón que antes de esa edad no pueda el hombre hacer ciertas cosas sin curador de perfecta edad. El tiempo de la segunda, la cual es verdaderamente colmo de nuestra vida, es considerado diversamente por muchos. Mas dejando lo que de ello escriben los filósofos y los médicos, y volviendo a la propia razón, digo que en los más que es en quienes se puede y debe formar juicio esa edad es de 20 años. Y la razón que tal me da es la de que si el colmo de nuestro arco está en los 35, tanto cuanto de subida tiene esta vida ha de tener de descenso. Y esa subida y bajada es como el sostén del arco, en el cual se advierte poca flexión. Tenemos, pues, que la juventud se cumple a los 45 años. Y como la adolescencia tiene 25 años de subida a la juventud. Y así se termina la senectud a los 70 años. Mas como la adolescencia no comienza al principio de la vida, tomándola del modo que se ha dicho, sino casi 8 años después, y como nuestra naturaleza se afana por subir, y al descender refrena porque el calor natural ha venido a menos y puede poco, y el húmedo ha engrosado, no en cantidad, sino en calidad, de modo que es menos vaporoso y consumible, acaece que, después de la senectud, queda de nuestra vida una cantidad de 10 años, sobre poco más o menos. Y este tiempo se llama senilidad. Como tenemos en Platón, del cual se puede decir que era perfectamente constituido, por su perfección y por la fisonomía, que tomó Sócrates del cuando por vez primera lo vio, que vivió 81 años, según atestigua Tulio en el de Senectud. Y yo creo que si Cristo no hubiese sido crucificado, y hubiese vivido el tiempo que su vida podía conforme a la naturaleza recorrer, a los 81 años de cuerpo mortal hubiérase transformado en eterno. A la verdad, como arriba se ha dicho, estas edades pueden ser más largas o más cortas, según nuestra complexión y constitución. Mas sean como quieran, parécenle que esta proporción, como se ha dicho, debe conservarse en todas, es decir, haciendo las edades más o menos largas, según la integridad de todo el tiempo de la vida natural. En todas estas edades, esta nobleza, de la cual tan diversamente se habla, muestra sus efectos en el alma ennoblecida. Y esto es lo que pretende demostrar esta parte sobre la cual escribimos ahora.
donde se ha de saber que nuestra buena y recta naturaleza precede conforme a razón en nosotros como vemos proceder a la naturaleza de las plantas, y por eso diferentes hábitos y maneras son más razonables en unas que en otras, en quienes el alma ennoblecida procede ordenadamente por un camino simple, ejercitando sus actos a su edad y su tiempo, pues que a su último fruto están ordenados. Y Tulio está de acuerdo con esto en el de Senectud. Y dejando a un lado la ficción que del diverso proceso de las edades emplea Virgilio en la Eneida. Y dejando a lo que el eremita Egidio dice en la primera parte del regimiento de príncipes. Y dejando lo que apunta Tulio en el de Ofici. Siguiendo únicamente aquello que la razón puede ver por sí, digo que esta primera edad es puerta y camino por la cual se entra en nuestra buena vida. Y esta entrada es menester que tenga necesariamente algunas cosas, las cuales la buena naturaleza, que desfallece en las cosas necesarias, da, como vemos que da hojas a la vid para defensa del fruto y los vástagos con que defiende y sustenta su debilidad. Y así sostiene el peso de su fruto. Da, pues, la naturaleza a esta vida 4 cosas necesarias para entrar en la ciudad del buen vivir. La primera es obediencia, la segunda suavidad, la tercera vergüenza, la cuarta adorno corporal, como dice el texto en la primera partícula. Ha de saberse, pues, que del mismo mundo que quien no ha estado nunca en una ciudad no sabe seguir el camino, sin que se lo enseñe quien lo haya hecho, así el adolescente, que entra en la selva engañosa de esta vida, no sabría seguir el buen camino si sus mayores no se lo mostrasen. Y aun el enseñárselo no bastaría, si no obedeciera sus mandatos. Y por eso en esta edad es necesaria la obediencia. Muy bien podría decir alguien. Con que podría llamársele obediente lo mismo al que siga los malos consejos que al que siga los buenos. Respondo que tal cosa no sería obediencia, sino transgresión. Que si el rey ordena un camino el siervo ordena otro, no se ha de obedecer al siervo, lo cual sería desobedecer al rey. Y así habría transgresión. Y por eso dice Salomón cuando quiere corregir a su hijo y este su primer consejo. Oye, hijo mío, el consejo de tu padre. Y luego le aparta al punto de los malos consejos y enseñanzas, diciendo. Que no te puedan casar con lisonjas ni deleites los pecadores, porque vayas con ellos. De aquí que, apenas nacido, el hijo se cuelga del pecho de su madre, y apenas muéstrase en él alguna luz de razón, debe atender a las correcciones de su padre, y el padre enseñarle. Y guárdese de no darle ejemplo con sus obras contrario a las palabras con que le corrige. Porque vemos naturalmente como los hijos miran más a las huellas de los pies paternos que a las otras. Y por eso dice y ordena la ley, que a tal provee, que la persona del padre debe mostrarse a sus hijos. Santa y honesta siempre. Y de aquí el que la obediencia sea necesaria en esta edad. Y por eso escribe Salomón en los Proverbios que aquel que humilde y obediente aguanta las justas reprensiones del que le corrige, será glorificado, y dice será, para dar a entender que habla el adolescente que aún no tiene edad. Y si alguno tergiversase esto, diciendo que se ha dicho tal del Padre tan solo y no de los demás, digo que al Padre se debe reducir cualquier otra obediencia. Por lo cual dice el apóstol a los colosenses. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Porque eso es lo que quiere Dios. Y si el padre no vive, debe prestársele a quien por padre dejó éste en su última voluntad. Y si el padre muere intestado, debe prestársele aquel a quien la razón encomienda su gobierno. Y luego deben ser obedecidos los maestros y mayores, a quienes en cierto modo parece estar encomendado por el padre o por quien de padre hace las veces. Mas como el capítulo presente ha sido largo por las útiles digresiones que contiene, en otro capítulo se argumentarán las demás cosas. XXV. No solamente este alma de buen natural es en la adolescencia obediente, sino también suave.
Cosa esta que es la otra que se necesita al entrar por la puerta de la juventud. Es necesaria porque no podemos tener vida perfecta sin amigos, como en el octavo de la Ética quiere Aristóteles. Y la mayor parte de las amistades se siembran en esta edad primera, porque en ella comienza el hombre ya a ser generoso, ya a lo contrario. La cual generosidad se adquiere por suaves costumbres, como son el hablar dulce y cortésmente y el dulce y cortésmente servir y obrar. Y por eso dice Salomón al hijo adolescente: a los escarnecedores, Dios los escarnece, y a los mansos Dios les dará gracia. Y en otra parte dice: aparta de ti la mala boca y los actos villanos. Por lo que se demuestra que tal suavidad es necesaria, como se ha dicho. También es necesaria en esta edad la pasión de la vergüenza, y por eso la buena y noble naturaleza la muestra en esta edad, como dice el texto. Y como la vergüenza es clarísima señal de nobleza en la adolescencia, por ser entonces más necesaria al buen fundamento de nuestra vida, a la cual tiende la naturaleza noble, hemos de hablar de ella con alguna diligencia. Digo que por vergüenza entiendo tres pasiones necesarias al buen fundamento de nuestra vida. La una es el estupor. La otra, el pudor. La tercera, verecundia, aunque la gente vulgar no discierna esta distinción. Y las tres son necesarias a esta edad por esta razón. A esta edad es necesario ser reverente y estar deseoso de saber. A esta edad es necesario estar refrenado, de modo que no haya lugar a perderse. A esta edad es necesario estar arrepentido de la falta, de modo que no se haga a faltar. Y estas tres cosas las hacen las pasiones susodichas, que vulgarmente se llaman vergüenza. Porque el estupor es un aturdimiento del ánimo al ver, oír o sentir de algún modo grandes y maravillosas cosas, que en cuanto parecen grandes, hacen que todo aquel que las siente las reverencia, y en cuanto parecen admirables, les entran en deseos de saberlas. Y por eso los reyes antiguos hacían en su mansión magníficos trabajos de oro y piedras y de arte, para que quienes los viesen quedaran estupefactos, y, por tanto, reverentes y con deseos del honroso estado del rey. Y por eso dice el dulce poeta Estacio en el primero de la historia tebana que cuando Adrasto, rey de los argivios, vio a Polinicio vestido de una piel de puerco y recordó la respuesta que Apolo había dado por sus hijas, se quedó estupefacto. Y así, más reverente y con más deseos de saber. El pudor es un retraimiento del ánimo de toda cosa fea por miedo a caer en ella. Como vemos en las vírgenes, en las honestas damas y en los adolescentes, que son tan púdicos, que no solamente cuando son requeridos o tentados de caer en falta, mas solo con verse allí donde puédese tener la menor idea de amorosa complacencia, luego píntaseles el rostro de carmín o palidez. Por lo que dice el susodicho poeta, en el citado libro primero de Tebas, que cuando Aceste, nodriza de Argia y de Deifilia, hijas del rey Adrasto, las llevó ante la vista de su santo padre en presencia de los dos peregrinos, es decir, Polinicio y Tideo, las vírgenes palidecieron y se ruborizaron, y, huyendo sus ojos de toda ajena mirada, solo al rostro paterno seguro se volvieron. Oh, cuántas faltas refrena este pudor. Cuántas cosas y demandas deshonestas acalla. Cuántos deshonestos deseos refrena. Cuántas malas tentaciones vence, no solo en la persona púdica, sino también en quien la guarda. Cuántas feas palabras detiene. Porque, como dice Tulio en el primero de Ofici, no hay ninguna acción fea que no sea feo el nombrarla. Y luego el hombre honesto y púdico no habla nunca de modo que sus palabras no fuesen honestas en una mujer. ¡Ay, cuán mal está que un hombre que vaya buscando honra mencione cosas que en boca de toda mujer estarían mal! La verecundia es miedo de deshonra por la falta cometida.
Y de este miedo se origina un arrepentimiento por la falta, que tiene en sí una amargura, que es castigo para no faltar más, lo cual dice este mismo poeta en aquel mismo lugar que, cuando el rey Adrasto preguntó a Polinicio quién era, dudó mucho antes de responder, por vergüenza, de esta falta que contra su padre había cometido, y aun por las culpas de Edipo, su padre, que parecían subsistir en vergüenza del hijo. Y no nombró a su padre, sino a sus antepasados, su tierra y su madre. Por donde ve que la vergüenza es necesaria en tal edad. Y no solo la naturaleza noble denota en esta edad obediencia, suavidad y vergüenza, sino que muestra también belleza y esbeltez de cuerpo, como dice el texto cuando dice, y su persona adorna. Donde se ha de saber que también es esta obra necesaria a nuestra buena vida. Porque nuestra alma ha menester ejecutar gran parte de sus obras con órgano corporal, y obra bien cuando el cuerpo está bien ordenado y dispuesto en todas sus partes. Y cuando está bien ordenado y dispuesto, es hermoso en el todo y en las partes. Porque el debido orden de nuestros miembros proporciona el placer de no sé qué admirable armonía. Y la buena disposición, es decir, la salud, arroja sobre aquella un color dulcísimo a la vista. Así, pues, decir que la naturaleza noble embellece y hace su cuerpo proporcionado y grácil, no quiere decir sino que la acomoda a un orden perfecto. Y con esto y con las demás cosas que se han expuesto, muéstrase que es necesario a la adolescencia. A lo cual el alma noble, es decir, la naturaleza noble, tiende principalmente, y como cosa que, según se ha dicho, ha sido sembrada por la divina providencia. XXVI. Luego que hemos argumentado acerca de la primera partícula de esta parte, que muestra aquello porque podemos conocer al hombre noble por señales aparentes, hemos de proceder a la segunda parte, que comienza. Es en la juventud templada y fuerte. Digo, pues, que del mismo modo que la naturaleza muéstrase en la adolescencia obediente, suave y vergonzosa, así en la juventud se hace templada y fuerte, amorosa y leal. Cosas las 5 que parecen y son necesarias a nuestra perfección, en cuanto hace a nosotros mismos. Y acerca de esto hemos de saber que todo cuanto la naturaleza noble prepara en la primera edad está preparado y ordenado por providencia de la naturaleza universal que ordena la particular a su perfección. Esta nuestra perfección se puede considerar de dos maneras. Puédese considerar respecto a nosotros mismos, y esta debemos tener en nuestra juventud, que es el colmo de nuestra vida. Puédese considerar con respecto a los demás. Y como primero es menester ser perfecto y luego comunicar la propia perfección a los demás, es menester tener esta perfección después de esta edad, es decir, en la senectud, como más abajo se dirá. Aquí, pues, hemos de recordar lo que más arriba se argumenta en el capítulo 22 de este tratado acerca del apetito que nace en nosotros desde nuestro principio. Este apetito no hace sino ahuyentar y huir. Y siempre que ahuyenta todo aquello que es menester y huye de lo que es menester, el hombre está en los términos de su perfección. A la verdad, ese apetito ha de ser guiado de la razón. Porque del mismo modo que un caballo suelto, por más que sea de naturaleza noble por sí solo, sin el buen caballero no sabe conducirse, así este apetito, que irascible y concupiscente se llama, por más que sea noble, es menester que obedezca a la razón, la cual le guía con freno y espuelas como buen caballero. Usa el freno cuando ahuyenta y llámase a este freno templanza, que muestra el término hasta donde ha de sujetarlo. Usa la espuela cuando huye, para volverlo al lugar de donde quiere huir y esta espuela se llama fortaleza o magnanimidad, la cual virtud muestra el lugar donde se ha de detener y luchar. Y así, refrenado, muestra Virgilio, nuestro mayor poeta, que estaba Eneas en la parte de la Eneida en que esta edad se representa, parte que comprende el cuarto, quinto y sexto libro de la Eneida.
Y cuanto refrenar fue aquel cuando, habiendo recibido tanta complacencia de Daido, como se dirá en el séptimo tratado, y gozado con ella tantos deleites, partió para seguir honesto, laudable y fructuoso camino, como está escrito en el cuarto de la Eneida. Cuánto espolear fue aquel, cuando el propio Eneas luchó solo con la Sibila para entrar en el infierno en busca del alma de Anquises, su padre, contra tantos peligros, como se muestra en el libro sexto de dicha historia. Por donde se ve cómo en nuestra juventud hemos de ser, para nuestra perfección, templados y fuertes. Y esto es lo que hace y demuestra la buena naturaleza, como dice el texto expresamente. Además necesita esta edad para su perfección ser amorosa, porque le es menester mirar hacia atrás y adelante, como cosa que está en el círculo meridional. Es menester que ame a sus mayores, de los cuales ha recibido ser, alimento y doctrina, de modo que no parezca ingrata. Es menester que ame a sus menores, a fin de que, amándolos, les dé de sus beneficios, por los cuales luego, en la menor prosperidad, sea por ellos sostenido y honrado. Y este amor es el que el poeta nombrado en el quinto libro susodicho, muestra que tuvo Eneas, cuando dejó a los viejos troyanos en Sicilia, recomendados a Aceste, y los apartó de los trabajos. Y cuando enseñó en aquel lugar a Ascanio, su ahijado, esgrimiento con los otros adolescentes. Por donde se ve que a esta edad es necesario amor, como el texto dice. Es, además, necesario a esta edad ser cortés, porque, aunque en todas las edades esté bien el ser de corteses maneras, en esta es mayormente necesario, porque, al contrario, no las puede tener la senectud, por la serenidad y gravedad que en ella se requieren. Y menos aún la senilidad. Y el altísimo poeta, en el sexto libro susodicho, muestra que Eneas tal cortesía usaba, cuando dice que para honrar al cadáver de Miceno, que había sido trompetero de Héctor y luego habíase encomendado a él, se desciñó y tomó el hacha para ayudar a cortar la leña para el fuego en que debía arder el cadáver, como era su costumbre. Por lo cual se ve que esta es necesaria a la juventud. Y por eso el alma noble la muestra en ella, se ha dicho. Además es necesario a esta edad el ser leal. Lealtad es acatar y poner en obra lo que las leyes dicen. Y esto le es menester principalmente al joven. Porque el adolescente, como se ha dicho, por minoría de edad, merece algún perdón. El viejo, por su mayor experiencia, debe ser justo y no acatar ninguna ley sino en cuanto su recto juicio esté de acuerdo con la ley, pues que casi sin ley alguna debe seguir su razón. Lo cual no puede hacer el joven. Y baste con que éste cumpla la ley, y en cumplirla se complazca, como dice el susodicho poeta en el susodicho quinto libro que hizo Eneas, cuando hizo los juegos en Sicilia, en el aniversario de su padre, que lo que prometió por las victorias lealmente se lo dio a cada uno de los victoriosos, como era entre ellos antigua costumbre, que era su ley. Por lo cual manifiesto es que a esta edad son necesarias lealtad, cortesía, amor, fortaleza y templanza, como dice el texto que ahora se ha expuesto. Y así, el alma noble todas ellas muestra. XXVII. Has visto y argumentado suficientemente acerca de la partícula del texto en que se encuentran las probidades que el alma noble presta a la juventud, hemos de proceder a la tercera parte, que comienza. Es en su senectud, en la cual se propone mostrar el texto aquellas cosas que la naturaleza noble muestra y debe tener en la tercera edad, es decir, en la senectud. Y dice que el alma noble es en la senectud prudente, justa y generosa, y que se alegra con oír hablar bien en provecho de otro, lo cual es ser afable. Y a la verdad, estas cuatro virtudes son a esta edad convenientísimas. Y para verlo, se ha de saber que, como dice Tulio en el de senectud, curso cierto tiene nuestra vida y un camino simple, el de nuestro buen natural. Y a cada parte de nuestra vida le ha sido dada estación para ciertas cosas.
De aquí que como a la adolescencia se ha atribuido, como se ha dicho más arriba, aquello que pueda madurar y perfeccionarse, así a la juventud le han sido atribuidas la perfección y la madurez, para que la dulzura de su fruto le sea aprovechable a ella y a los demás. Porque, como dice Aristóteles, el hombre es animal civil, porque le es menester, no solo ser útil para sí, pero a los demás. Por lo cual se lee que Catón, no solo para sí creía haber nacido, mas para la patria y el mundo todo. Así pues, después de la propia perfección, la cual se adquiere en la juventud, es menester alcanzar aquella que, no solo alumbra a uno mismo, sino a los demás. Y es menester que el hombre se abra, como una rosa que ya no puede estar más tiempo cerrada y difunde el olor que dentro ha engendrado. Y esto es menester en la edad de que hablamos. Conviene, pues, ser prudente, es decir, sabio. Y para ser tal requiérese buena memoria de las cosas vistas, y buen conocimiento de las presentes, y buena previsión de las futuras. Y como dice el filósofo en el sexto de la Ética, imposible es que sea sabio el que no es bueno. Y así no se le ha de decir sabio a quien con argucias y engaños procede, sino que se le ha de llamar astuto. Porque así como nadie llamaría sabio a quien supiese jugar con la punta de un cuchillo en el borde del ojo, así no se ha de decir sabio a quien sabe hacer una cosa mala, al hacer la cual siempre antes que a los demás a sí propio ofende. Si bien se mira, de la prudencia proceden los buenos consejos, que conducen a cada cual a buen fin en las cosas y obras humanas. Y este es el don que Salomón, viéndose elevado al gobierno del pueblo, pidió a Dios, como está escrito en el libro de los Reyes. Ni espera el prudente a que se le pida. Aconséjame. Sino que proveyendo por sí, sin ser requerido, le aconseja. Del mismo modo que la rosa, que, no solo al que va en busca de su olor se lo ofrece, sino también a todo el que lo sigue. Podría decir aquí algún médico y legista. Con que he de llevar mi consejo y darle sin que nadie me lo pida y no obtendré fruto. Respondo, como dice nuestro Señor. De grado recibo si de grado me lo dan. Digo, pues, sin ser legista, que aquellos consejos que no tienen que ver con tu arte y que proceden solo del buen sentido que te dé Dios, que es la providencia de que se habla, no debes vendérselo a los hijos de aquel que te los ha dado. Aquellos que respectan al arte que has comprado, puedes venderlos. Pero no tanto que no sea menester diezmarlos alguna vez y dar de ellos a Dios, es decir, a los míseros, que solo poseen el grado divino. Es menester, además, a esta edad ser justo, para que sus juicios y autoridad sean luz y ley para los demás. Y como esta singular virtud, es decir, la justicia, viéronla mostrarse perfecta en esta edad, encomendaron el regimiento de las ciudades a los que estaban en esta edad. Y por eso el colegio de los regidores, Senado se llamó. Oh, mísera, mísera patria mía. Cuánta compasión me aflige por ti, siempre que leo o escucho cosa que haga referencia a regimientos ciudadanos. Más como de la justicia se tratará en el penúltimo tratado de este volumen, basta el presente con lo poco que aquí se ha apuntado. Conviene también a esta edad el ser generoso, porque es menester la cosa cuanto más satisface al deber de su naturaleza, y nunca como en esta edad se puede cumplir ese deber. Que si consideramos bien el discurso de Aristóteles en el cuarto de la Ética y el de Tulio en el de Ofici, la generosidad ha de ser a su tiempo y en su lugar, para que el generoso no se perjudique ni perjudique a los demás. Cosa esta que no se puede lograr sin prudencia y sin justicia. Virtudes ambas cuya perfecta posesión en esta edad es imposible por vía natural. Ay, malvados y mal nacidos, que engañáis a viudas y pupilas, que robáis a los menos poderosos, que arrebatáis y os apoderáis de las razones ajenas, y con esto invitáis a convites, dais caballos y armas, objetos y dineros,
porque lleváis admirables vestidos, edificáis maravillosos edificios y creéis ser generosos. Pues ¿qué es hacer tal sino levantar el paño del altar y cubrir con él al ladrón y su mesa? No debemos reírnos menos, tiranos, de vuestras dádivas, que del ladrón que llevase a su casa a los invitados, y el paño arrebatado del altar, con las señales eclesiásticas aún, pusiera sobre la mesa y creyese que nadie se percataba. Oíd, obstinados, lo que contra nosotros dice Tulio en el libro de Ofici. Hay muchos ciertamente deseosos de ser aparentes y magníficos, que quitan a los unos para dar a los otros, y, creyéndose bien considerados, arriesgan los amigos por cualquier razón. Mas esto tan contrario es a lo que se debe hacer, que nada hay que lo sea tanto. Es menester, además, a esta edad ser afable, hablar bien y oírlo de grado. Porque es bueno hablar bien cuando hay quien le escucha. Y esta edad lleva asimismo consigo una sombra de autoridad, por la cual parece que el hombre la escucha más que a ninguna otra edad más temprana. Qué cosas más bellas y mejores parece que debe saber con la larga experiencia de la vida. Por lo cual dice Tulio en el de Senectud, por boca del viejo Catón. Se me ha recrudecido la voluntad y el gusto de estar en conversación más de lo que solía. Y que todas estas 4 cosas sean necesarias a esta edad nos lo enseña Ovidio en el séptimo de Metamorfoseos, en aquella fábula en que describe cómo Céfalo de Atenas fue al rey Eaco para socorrerle en la guerra que Atenas tuvo con la Creta. Muestra que Eaco fue prudente, cuando, habiendo perdido a casi toda su gente por la peste de la corrupción del aire, recurrió a Dios solamente y le pidió la restauración de la gente muerta. Y, por su sentido, que por paciencia lo tuvo y a Dios le hizo volver, le fue devuelto su pueblo en número mayor que antes. Muestra que fue justo cuando dice que fue repartidor del nuevo pueblo y distribuidor de su tierra desierta. Muestra que fue generoso cuando le dijo a Céfalo, luego de la demanda de ayuda: Oh, Atenas, no me pidas ayuda, mas tornárosla. Y no digáis que dudáis de las fuerzas que tiene esta isla y todo el estado de mis cosas. Fuerzas no me faltan, antes bien, las tenemos de sobra y el adversario es grande, y el tiempo de dar es ahora propicio y sin excusa. ¡Ay! Cuántas cosas se advierten en esta respuesta. Mas al buen entendedor le baste con que aquí se pongan como Ovidio las pone. Muestra que fue afable, cuando le dice y recuerda a Céfalo diligentemente, con largo discurso, la historia de la peste de su pueblo y su restauración. Por lo que es asaz manifiesto que a esta edad son menester 4 cosas. Porque la noble naturaleza las muestra en ella, como dice el texto. Y para que el ejemplo que se ha dicho sea más memorable, dice del rey Eaco que fue padre de Telémon, de Peleo y de Foco, del cual Telémon nació Ajax, y de Peleo, Aquiles. XXVII. Después de la estrofa argumentada, hemos de proceder con la última, es decir, con aquella que comienza. Luego, en la cuarta parte de la vida. Por lo cual quiere mostrar el texto lo que hace el alma noble en la última ciudad, es decir, en la senilidad. Y dice que hace 2 cosas. La una, que vuelve a Dios, como al puesto de donde partió cuando vino a entrar en el mar de la vida. La otra es que bendice el camino que ha hecho, porque ha sido recto y bueno y sin amargura de tempestad. Y aquí se ha de saber que, como dice Tulio en el de Senectud, la muerte natural es para nosotros como puerto de larga navegación y descanso. Y así como el buen marinero, conforme se acerca al puerto, arría sus velas, y suavemente, con blando movimiento, entra en él, así nosotros debemos arriar las velas de nuestras obras mundanas y volver a Dios con todo nuestro entendimiento y todo nuestro corazón, de modo que se llegue a aquel puerto con toda suavidad y toda paz. Y con ello tendremos en nuestra propia naturaleza gran enseñanza de suavidad, porque con muerte tal no hay dolor ni amargura alguna.
Mas del mismo modo que una manzana madura se desprende de las ramas fácilmente y sin violencia, así nuestra alma se parte sin duelo del cuerpo que ha estado. Por lo cual, Aristóteles dice en De Juventud y Senectud que no hay tristeza en la muerte que llega a la vejez. Y del mismo modo que al que llega de largo camino, antes de que entre por las puertas de su ciudad, le salen al encuentro los ciudadanos de ella, así al alma noble le sale al encuentro como deben hacerlo, los ciudadanos de la eterna vida. Y así lo hacen por sus buenas obras y contemplaciones. Porque, habiéndose ya entregado a Dios y abstraídose en las cosas y pensamientos humanos, le parece ver aquellos que cree que están junto a Dios. Oye lo que dice Tulio en boca de Catón el Viejo. Voyme con grandísimo afán de ver a nuestros padres que yo amé, y no solo a ellos, mas también a aquellos de quienes oí hablar. Ríndese, pues, a Dios el alma noble en esta edad, y espera el fin de esta vida con mucho deseo, y le parece salir de la hospedería y volver a su propia casa. Le parece salir del camino y volver a la ciudad. Le parece salir del mar y volver al puerto. Oh, míseros civiles que a velas desplegadas corréis a este puerto, y allí donde debierais reposar, os rompéis por el ímpetu del viento y os perdéis allí donde tanto habéis caminado. El caballero Lanzarote no quiso entrar ciertamente a velas desplegadas, ni nuestro nobilísimo latino Guido Montefeltrano. Antes bien, estos nobles arriaron las velas de las obras mundanas, porque en su edad avanzada se entregaron a la religión, deponiendo todo deleite y obras mundanas. Y no se puede nadie excusar por estar unido en avanzada edad con lazo de matrimonio. Porque no se entrega a la religión solamente el que se hace de hábito y vida igual a San Benito, San Agustín, San Francisco y Santo Domingo, sino que también se puede volver a verdadera y buena religión estando en matrimonio, que Dios no quiere que seamos religiosos sino de corazón. Y por eso les dice San Pablo a los romanos: no aquel que manifiestamente es judío, ni la que se manifiesta en la carne es circuncisión. Mas aquel que a escondidas es judío. Y la circuncisión del corazón en el espíritu no en la letra, es circuncisión. La alabanza de lo cual no la hacen los hombres, sino Dios. Bendice también el alma noble en esta edad los tiempos pasados, y bien los puede bendecir. Porque, volviendo a ellos la memoria, se acuerda de sus buenas obras, sin las cuales al puerto a donde se dirige no se podría llegar con tanta riqueza ni tanta ganancia. Y hace como el buen mercader que, cuando está ya cerca de su puerto, examina su botín y dice: si yo hubiera pasado por tal camino, no tendría tesoro y no tendría con qué gozar en mi ciudad, a la cual me acerco. Y por eso bendice el camino que ha hecho. Y que estas dos cosas convengan a esta edad represéntalo el gran poeta Lucano en el segundo de su Farsalia, cuando dice que Marcia tomó a Catón y le pidió y rogó que la tomase de nuevo. Por la cual Marcia se entiende el alma noble. Y así podemos representar la figura con verdad. Marcia fue virgen, y en esa condición significa la adolescencia. Luego fue a Catón, y en esa condición significa la juventud. Hizo entonces hijos, por los cuales se representan las virtudes que más arriba se dice convenir a los jóvenes, y se separó de Catón y se casó con Hortensio. Con lo cual se significa que se fue la juventud y vino la senectud. Tuvo hijos de este también, por los cuales se representan las virtudes que más arriba se dice convenir a la senectud. Murió Hortensio, con lo que se representa el término de la senectud. Y Marcia, una vez viuda, por la cual viudez se representa la senilidad, volvió, desde el principio de su viudez, a Catón. Por lo cual se significa que el alma noble, al comienzo de la senilidad, vuelve a Dios. Y que hombre terrenal ha habido más digno de representar a Dios que Catón. Ninguno ciertamente. ¿Y qué es lo que dice Marcia a Catón? Mientras hubo en mi sangre, es decir, juventud.
Mientras hubo en mí la virtud maternal, es decir, la senectud, que es madre de las demás virtudes, como más arriba se ha mostrado. Yo, dice Marciacate, y cumplí todos tus mandatos. Es decir, que el alma mantúvose firme en las buenas obras. Dice, y tuve 2 maridos. Es decir, he sido fructífera para 2 edades. Ahora dice Marcia que mi vientre está cansado, y que estoy vacía en parte, a ti me vuelvo, pues que nada más tengo que dar a otro esposo. Es decir, que el alma noble, conociendo que ya no tiene vientre fructífero, es decir, sintiendo desfallecer sus miembros, vuelve a Dios, el cual no ha menester de los miembros corporales. Y dice a Marcia, dame las arras de los antiguos lechos, dame siquiera el nombre de matrimonio. Lo cual es como decir que nuestra noble alma dícele a Dios, dame descanso, Señor mío. Dame al menos que yo en esta vida que me resta pueda llamarme tuya. Y dice Marcia, 2 razones me mueven a decir esto. Es la una, que después de mí se diga que he muerto siendo mujer de Catón. La otra es que después de mí se diga que tú no me despediste, sino que de buen ánimo te casaste conmigo. Por estas 2 razones se muere el alma noble, y quiere partir de esta vida siendo esposa de Dios, y quiere mostrar que su creación fue gracia de Dios. Oh, desventurados y mal nacidos, que preferís partiros de esta vida mejor bajo el título de hortensios que de catones. En el nombre del cual es digno terminar lo que es menester argumentar acerca de los signos de nobleza, porque en él la nobleza los muestra todos, para todas las edades. XX y X. Pues que se ha mostrado el texto y los signos que para cada edad aparecen en el hombre noble, y por los cuales se le puede conocer, y sin los cuales no puede existir, como tampoco el sol sin luz ni el fuego sin calor, grítale a la gente a lo último de lo que de nobleza se ha contado, y dice, oh, vosotros los que oído me habéis, ved cuántos son los engañados. Es decir, los que, por ser de famosas o antiguas generaciones, o por ser descendientes de padres excelentes, creen ser nobles no habiendo en ellos nobleza. Y aquí surgen 2 cuestiones, las cuales es bien resolver al fin de este tratado. Podría decirme ser Manfredi de Vico, que ahora se llama pretor y prefecto. Sea yo como quiera, recuerdo y represento a mis antepasados, que por su nobleza merecieron el oficio de la prefectura, y merecieron poner mano en la coronación del imperio, siendo dignos de recibir la rosa del romano pastor. Por lo cual debo recibir de la gente honor y reverencia. Y esta es una de las cuestiones. La otra es, lo que podría decir cualquiera de los San Nazaro de Pavía o de los Pisicelli de Nápoles. Si la nobleza es lo que se ha dicho, es decir, semilla divina, graciosamente puesta en el alma humana, y las progenies o estirpes no tienen alma, como es manifiesto, ninguna progenie o estirpe se podría llamar noble. Y esto es contra la opinión de aquellos que dicen ser nuestras progenies nobilísimas en sus ciudades. A la primera cuestión responde Juvenal en la 8ª sátira cuando comienza exclamando: ¿de qué sirven estos honores que de los antiguos quedan, si aquel que de ellos quiere vestirse vive mal, y el que de los antiguos habla, mostrando las grandes y admirables obras, en míseras y viles obras se emplea? Si bien dice el poeta satírico, ¿quién dirá que es noble por su generación al que de tal generación no es digno? Esto no es otra cosa que al enano llamar gigante. Luego después dícele al tal: entre tú y la estatua hecha en memoria de tu antepasado no hay más diferencia sino que su cabeza es de mármol y la tuya vive. Y en esto con reverencia lo digo, no estoy de acuerdo con el poeta, porque la estatua, de mármol, de madera o de metal, erigida en memoria de algún hombre de mérito, se diferencia mucho en efecto del descendiente malvado. Porque la estatua afirma siempre la buena opinión en aquellos que han oído la fama de aquel de quien es la estatua, y la engendra en los demás. El hijo o nieto hace todo lo contrario.
porque debilita la opinión de los que han oído hablar bien de sus antepasados. Porque dice alguno de sus pensamientos: no puede ser verdad cuanto se dice de los antepasados de este, pues que de su simiente se ve planta semejante. Por lo cual nunca honor, sino deshonra, debe recibir el que a los buenos presta mal testimonio. De aquí que, a mi juicio, del mismo modo que quien infama a un hombre de valía merece que las gentes le huyan y no le escuchen, así el hombre vil, descendiente de buenos antepasados, merece ser por todos despreciado, y el hombre bueno debe cerrar los ojos para no ver el vituperio, vituperante de la bondad, que solo en la memoria ha quedado. Y baste esto ahora en cuanto a la primera cuestión promovida. A la segunda pregunta se puede responder que una progenie por sí sola no tiene alma, y bien es verdad que noble se le dice y lo es en cierto modo. Pues se ha de saber que el todo se compone de sus partes, y hay todo que constituye una simple esencia con sus partes. Del mismo modo que en un hombre hay una esencia del todo y de cada parte suya. Y lo que se dice de la parte puede del mismo modo decirse del todo. Hay otro todo que no tiene esencia común con las partes, como un montón de grano. Pero la suya es una esencia secundaria que resulta de muchos granos que tiene en sí verdadera y primera esencia. Y en este todo se dicen las cualidades de las partes tan secundarias como su ser, por lo cual se dice un montón blanco, porque los granos de que el montón se compone son blancos. A la verdad, esta blancura está primero en los granos, y secundariamente puede llamársele blanco. Y por tal modo se puede decir noble una estirpe o progenie. Pues se ha de saber que, del mismo modo que para la composición de un montón blanco es menester que predominen los granos blancos, del mismo modo para hacer una progenie noble es menester que en ella los hombres nobles predominen. De modo que tal bondad obscurezca y cele lo contrario que está dentro. Y del mismo modo que de un montón blanco de grano se podría quitar grano a grano el trigo, y grano a grano restituir meliga roja, y todo el montón por último cambiaría de color, así podríanse morir uno a uno los buenos de la progenie noble y nacer en ella los malvados, tanto que cambiaría el nombre y se habría de llamar no noble sino vil. Y baste esto para responder a la segunda cuestión. XXX. Como más arriba se demuestra en el tercer capítulo de este tratado, esta canción tiene tres partes principalmente. Por lo que, argumentadas dos, la primera de las cuales comienza en el capítulo susodicho y la segunda en el 16, de modo que la primera en 13 y la segunda en 14 se ha expuesto, sin el proemio del tratado de la canción, que comprende 2 capítulos, en este 30º y último capítulo hemos de argumentar brevemente la tercera parte principal, la cual, a modo de tornada de esta canción, se hizo para su ornamento, y comienza. Irás, oh mi canción, contra el que yerra. Y aquí se ha de saber principalmente que todo buen fabricante, al terminar su trabajo, debe ennoblecerlo y hermosearlo en cuanto le sea posible, a fin de que se pierde el más célebre y precioso. Y tal me propongo hacer en esta parte, no como buen fabricante, sino como imitador suyo. Digo, pues, irás, oh mi canción, contra el que yerra, etc. Este contra el que yerra es toda una parte y es el nombre de esta canción, tomado del buen fray Tomás de Aquino, que a un libro suyo, que hizo para confusión de todos los que se apartan de nuestra fe, púsole por nombre contra gentiles. Digo, pues, que irás como si dijera. Tú ya eres perfecta, y tiempo es ya de que no te estés quieta, de que andes, porque grande es tu empresa. Y cuando llegues al lugar donde esté Nuestra Señora, dile tu menester. Pues se ha de notar que, como dice nuestro Señor, no se deben echar las margaritas a los puercos. Porque a ellos no les aprovecha y a las margaritas les daña. Y como dice el poeta Esopo en la primera fábula, más le aprovecha al gallo un granito de trigo que una margarita.
y por eso deja esta y coge aquel. Y considerando esto, con cautela digo y ordeno a la canción que descubra su menester allí donde se encuentre esta dama, es decir, la filosofía. Encontrará a esta dama nobilísima cuando encuentre la cámara, es decir, el alma en que se alberga. Y la filosofía no solo se alberga en los sabios, sino también, como se ha demostrado más arriba en otro tratado, está por doquier vive el amor de ella. Y a estos tales les digo que manifiesten su menester, porque a ellos les será útil su sentido, y ellos lo recogerán. Y le digo, dile a esa dama, yo voy hablando así de vuestra amiga. Ahora bien, su amiga es nobleza, que tanto se aman una a otra, que la nobleza siempre la llama, y la filosofía no vuelve su dulcísima mirada a otra parte. Oh, cuán bello ornamento es este que al final de esta canción se le ofrece con llamarla amiga de aquella cuya mansión propia está en lo más secreto de la divina mente. Fin.